Y esta noche vamos a seguir con el tema cuando los enemigos son los hermanos de la fe. Ayer tuvimos la oportunidad de hablar de este interesante tema, ¿no? Cuando los enemigos no están afuera, sino que están adentro. Ya lo vimos cómo a veces los enemigos son los mismos de la misma casa. Lo vimos en el caso del Señor Jesucristo, cómo el Señor Jesús en su propia familia tuvo oposición. Pero no solo le pasó al Señor Jesús. Recuerde que José fue vendido ¿por quién? Por sus hermanos. ¿Quién mató a Abel? Su hermano Caín. ¿Quién menospreciaba a David? Sus hermanos y su papá. O sea que tener enemigos afuera pues es bien común, pero también tenerlos adentro en nuestra casa, en nuestra familia. Recuerde que los enemigos no se les persigue, no se les aborrece, no se les maldice, no se les desea el mal, sino que a los enemigos, ¿qué hace uno? El Señor dijo, oren por aquellos que los persiguen, los ultrajan, oren, háganles bien. Si alguien te maldice, dice el Señor Jesús, bendícelo. Y finalmente el Señor dijo, amarás a tus enemigos. Y yo quiero contarle que lastimosamente en la iglesia cristiana, pues no se vive esto. En la iglesia cristiana nos encontramos con cosas tan absurdas como hermanos en Cristo que se maldicen. Encontramos cosas tan absurdas como líderes religiosos que se creen los dueños de las ovejas. Entonces, cuando una oveja, por la razón que sea, le dice a su líder o a su mentor o a su pastor, le dice, yo me voy a ir de este lugar, yo no quiero estar más aquí. En muchas ocasiones hemos visto atropellos, hemos visto cómo los maldicen, cómo les dicen que si se van les va a ir mal. Todo lo contrario a lo que está escrito en la palabra del Señor. Yo no puedo maldecir a los seres humanos, no fui diseñado para maldecir a los seres humanos, mucho menos para maldecir a mis hermanos en Cristo. Pero hay una cultura o una subcultura dentro del cristianismo de gente que maldice. Y maldecir no es decirte maldito seas, sino maldecir es mal hablar. Yo debería pensarlo dos veces antes de mal hablar de un hermano en Cristo. Yo debería pensar dos veces antes de hablar de un mentor, de un guía, de un líder, de un pastor, de una persona que le sirve al Señor. Debería pensarlo muy bien, porque ayer vimos que Dios aborrece 6 cosas, pero abomina 7. Y dentro de esas 7 cosas que vimos en Proverbios capítulo 6, versículo 14 en adelante, vimos que una de esas cosas es la lengua mentirosa, otra es el que levanta falso testimonio y el tercero es el que siembra discordia entre hermanos. O sea que por esa razón, solo por esa razón, quiero decirte que hay miles y miles de cristianos que no avanzan porque usan su boca para maldecir, para mal hablar, para murmurar. Escúcheme, no lo haga, no lo hagas. Si tú tienes algo contra un hermano, la Biblia dice, ve y búscalo, tú y él, ustedes dos, en secreto. Traten de arreglar ese asunto. Si no se pudo resolver, ahora ve y llama 1 o 2 testigos. Mire, yo traje 2 personas para que solucionemos esta situación. Si no ocurre, digamos lo que el procedimiento, si ese hermano insiste en hacer lo malo, ahora sí se tiene que tratar a nivel de una comunidad cristiana, a nivel de iglesia. Pero hay que agotar todas las instancias antes de divulgar la deshonra o lo malo que el hermano seguramente está haciendo. Pero por deporte, como vimos en una sociedad calumniadora, los hombres de los últimos tiempos son calumniadores, gente presurosa para hablar, para juzgar, para emitir juicios. Entonces eso ha manchado las comunidades cristianas. Y abundan, lo decía yo ayer, hermanos en Cristo o hermanas, que yo les digo el hermano malo o la hermana mala, que están allí, que me gustaría que no estuvieran. Realmente hay gente en la congregación que yo digo, no entiendo por qué están allí, no deberían estar allí, deberían estar lejos. Y yo le oro al Señor, Señor, bendícelos tanto que se vayan lejos, lejos, muy lejos, que se vayan a vivir a los Alpes suizos, por allá, donde no haya sino bosque, se vayan a vivir lejos, porque esa gente
a veces es muy tóxica, a veces es muy nociva, a veces es la gente que daña a los demás. Somos felices hablando de pastores que dañan gente. Y entonces prestamos los oídos cuando, ay, ¿te diste cuenta el pastor Julano lo que hizo? No, contá qué fue lo que hizo. Claro, contame para orar, contame. Y comienza la gente a maldecir y sin saber que esto es profundamente desagradable ante el Señor. Es muy desagradable. Es muy desagradable. De hecho, tenemos por costumbre que si alguien nos va a hablar mal, buscamos a la persona para que delante de la persona se pueda hablar. Ahora, si alguien no tiene nada bueno que decirte de otro, dile no me digas nada, no me interesa. No me interesa porque ese comentario que cae comienza también a indisponerte contra esa otra persona. Entonces hay mucha gente que peca con su lengua, peca con su lengua. Su lengua lo hace pecar, constantemente su lengua se convierte en un lazo que lo ata, que lo amarra, que no lo deja fluir, que no deja que cosas pasen en su vida, que finalmente ocurren cosas negativas por cuanto con su propia lengua las ha declarado sobre otras personas. Uno de los pecados más graves de la iglesia cristiana, aparte de, digámoslo, la indiferencia, que es un pecado recurrente en la iglesia cristiana moderna, ¿no? No me importa nada, me importa lo que Dios me dé a mí y punto, es el tema de la lengua. Gente calumniadora, gente chismosa, gente que hace daño. Y en las congregaciones, cuando hay este tipo de personas, hay uno que detectarlas, dos, hay que sancionarlas en privado, y tres, si esa persona no quiere corregirse, hay que pedirle que se vaya. Hay que pedirle que se vaya. Por favor, no quiero que sigas acá. Te pido el favor, busca otro lugar. Seguramente aquí no te sientes bien, seguramente este no es el lugar para ti, seguramente si estás tan inconforme y criticas todo es porque realmente no te sientes bien acá. Yo les contaba hace algunos días que yo he tenido que decirle a mucha gente de la congregación, yo he tenido que decirles, yo sé que yo no soy su pastor, yo sé que usted no me ve como su pastor, y si usted no me ve como su pastor, pues sencillamente yo no puedo verte como mi oveja. Y es muy fácil de detectar cuando alguien es tu oveja o no como pastor, porque bíblicamente la oveja oye la voz de su pastor y le sigue, o sea, le obedece. Y hay gente en la congregación que uno les habla, les dice, les habla, les dice, y hacen todo lo opuesto, todo lo contrario, todo lo que ellos quieren hacer. Son muy rebeldes y realmente esto nos arroja a nosotros los pastores un resultado que, si bien es cierto, es doloroso, es un resultado que nos da una visión real de lo que ocurre en la congregación, y es que tú puedes tener una congregación 500 personas, pero seguramente de esas 500 personas o 1000 personas, te puedo decir que un 10, un 20% serán tus ovejas, el resto no lo son. El resto no son parte de tu rebaño. Son gente que están allí, son simpatizantes, gente que va por un favor, gente que tiene una necesidad, pero no son tus ovejas, no lo son. Y eso es una realidad. Ahora, hablemos del apóstol Pablo. Yo ayer les decía que Pablo enumeraba todo lo malo que le había pasado, y Pablo hace en su listado un listado muy llamativo, y desde ayer terminamos allí. Acompáñenme por favor a 2 Corintios capítulo 11, versículo 23 en adelante. Pablo va a describir sus sufrimientos, ¿no? Entonces, si yo me tomara el tiempo de escribir mis sufrimientos por causa de Cristo, pues yo colocaría las cosas más graves, como lo está haciendo Pablo. Entonces Pablo dice, yo he estado en cárceles por Cristo, yo he sido náufrago por Cristo, yo fui apedreado por Cristo, pero al final de esa lista, Pablo dice algo que lo dije ayer, lo vuelvo a decir hoy, a mí me da pena hasta leerlo, porque Pablo dice, entre las cosas más graves que yo he vivido es peligros entre falsos hermanos. Yo quiero decirle a usted hoy, lastimosamente, aunque ese hermano esté en la iglesia, aunque ese hermano lleve la Biblia, aunque ese hermano diga aleluya, gloria a Dios, puede que esa persona no quiera tu bien. A veces somos muy ingenuos porque decimos, es que está en la iglesia. ¿Y qué si está en la iglesia? Es que se congrega. ¿Y qué si se congrega? Es que toca en la alabanza. ¿Y qué si toca en la alabanza? Es que predica. ¿Y qué si predica? Entonces, en la congregación de los santos, en la reunión de los hijos de Dios, también hay gente que son enemigos.
Hay gente que está allí infiltrada. Y permítame decir lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 11, versículo 23. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos abundante, comienza a describir, en azotes sin número, fue azotado sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces, dice Pablo. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, lo que era la ley, 39 azotes. Casi 5 por 4, 20, casi 200 azotes. 3 veces he sido azotado con varas. Imagínense que a una persona no le den con un látigo, sino con varas, con palos. ¿Cuántas veces ha sido azotado con palos? 3 veces. Una vez apedreado. Cuando una persona era apedreada se le arrojaban grandes piedras sobre la cabeza. No era sobre las manos, no era sobre el tórax, no era sobre las piernas. Las piedras se arrojaban sobre la cabeza porque el propósito era provocarle la muerte. O sea, Pablo podía decir, una vez me apedrearon. Sí, me rompieron la cabeza, seguramente sangró Pablo muchísimo, pero el Señor lo libró. Y después dice, 3 veces he padecido un naufragio, una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar. Entonces Pablo dice, por causa de Cristo, o sea, no por fechoría, no por deshonesto, no por mala gente, sino el Señor le dijo, subas en ese barco y arranque, y el barco se hundió. Había un propósito allí, en que el barco se hundiera, una predicación, la gente no murió, él le dijo, tranquilo, vamos a perder los enseres, el barco va a hundirse, pero vamos a salir de esta. Pero tuvo Pablo que vivir el naufragio. Y dice, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, sigue Pablo diciendo, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de mi nación, en peligros de los gentiles, peligros de mi ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar. Y luego dice, peligros entre falsos hermanos. Entonces, no todo el que va a una congregación es tu hermano en la fe. No toda la hermanita que se pone pelo largo, falda larga, lengua larga, no es tu hermana en la fe. Desconfía. Es que él va a venir a mi casa porque me va a enseñar la palabra. Desconfía. Peligros entre falsos hermanos. Falsos hermanos. ¿Qué es algo falso? Es algo que se asemeja a algo verdadero. De hecho, hay cosas tan falsas, bien hechas, que se parecen a lo verdadero. Hay réplicas tan bien hechas. Un Rolex réplica puede parecerse a un Rolex original. En nuestro país llegan cualquier cantidad de falsificaciones de tenis, de ropa, de electrodomésticos, de celulares. Hay gente que al ojo no entrenado es muy fácil confundir. Y yo quiero decirte esto, a nosotros nos pueden engañar, pero al Espíritu Santo de Dios no. Así que cualquier persona que se te ofrezca ayudarte, que se te quiera acercar, que aún pertenezca a una congregación y que asista y que la veas involucrada en algún ministerio, órale al Señor y dile, Señor, revela lo que hay en su corazón y las verdaderas intenciones que tiene para conmigo, o para con mi familia, o para con mi hijo, o para con mi hijo, o para con mi esposa, o para con mi esposo. Porque quiero decirle que en los últimos tiempos, más que en cualquier otro tiempo de la iglesia, van a abundar los falsos cristos, o sea, Mesías, salvadores, los falsos profetas y los falsos hermanos. Van a abundar. Usted no se imagina cuántos momentos de dificultad en mi vida han traído los falsos hermanos. Hermanos que uno les ayuda, pero que finalmente en algún momento terminan traicionándote, terminan enfrentándose a ti, terminan tratando de hacerle daño a la congregación o dividir la congregación. No sé cuántas veces hemos pasado por eso. No sé cuánto. Yo tuve el caso de una persona que yo llevaba el programa en la emisora y la persona enseñaba cosas allá, y cuando yo le dije a esa persona, no más, esa persona se convirtió en mi peor enemiga. En mi peor enemiga. Nunca agradeció, nunca dijo, pastor, gracias por invitarme cada 8 días por 2 o 3 años. No, quería seguir. Nunca le cobramos un peso por ir a la emisora, jamás. Y quisimos ayudar a esa persona, pero cuando yo le dije, mira, ya no puedo traerte más porque necesito darle espacio a otra persona, se convirtió automáticamente en mi enemiga. Y conocedora de la palabra, servidora del Señor. Y a partir de ese momento se reunía con un grupo de personas a orar por mí, a maldecirme,
a maldecirme, a desearme el mal, el daño. Sí, esa iglesia se va a acabar, esa iglesia no va a prosperar, eso se viene abajo, lo declaramos, y dele, y dele. ¿Sabe? Falsos hermanos. Yo podría contarle muchas historias, pero creo que no es conveniente a través de este medio. Falsos hermanos, que uno dice, ¿cómo? Sí, falsos hermanos. Y sabe, algo sorprendente de Pablo es que una vez Pablo va a hacer una reunión para predicar de Dios y es medio secreta esta reunión. Él no la quiere hacer pública, tiene motivos para no hacerla pública y se da cuenta que cuando él va a predicar allí, en medio de esa reunión, que no es una reunión para todo el mundo, hay falsos hermanos allí metidos buscándole la caída a Pablo. Pastor, ¿dónde está eso? Vamos a ir a Gálatas capítulo 2, versículo 1. Gálatas capítulo 2, versículo 1. Después, pasados 14 años, está hablando el apóstol Pablo a los Gálatas, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. ¿Qué va a hacer Pablo? Han pasado 14 años. Dice que él va otra vez a Jerusalén y se lleva a dos personajes muy importantes. Tito, uno de los que él está pasando su ministerio, ¿no? Tito, Timoteo y Filemón tienen esa responsabilidad de seguir el legado de Pablo. Entonces se lleva a un aprendiz. Pero se lleva ¿a quién? A Bernabé. ¿Y quién es Bernabé? El que formó a Pablo. Sin Bernabé no hubiera existido Pablo. Bernabé fue el tipo que se le dedicó a Pablo noche y día y noche. Bernabé lo preparó, estuvo adiestrándolo, lo capacitó, le enseñó, le hizo desaprender para que aprendiera lo nuevo. Entonces Pablo se lleva a su mentor, Bernabé, y se lleva a un discípulo llamado Tito. Y se van. Tito, recuerde que era griego. Y dice el versículo 2, pero subí según una revelación. ¿Por qué fue a Jerusalén? Porque tuvo una revelación. ¿Por qué dice subí? Lo hemos visto tantísimas veces, porque Jerusalén queda en una montaña, en el monte de Sión. Cuando usted vaya a Tierra Santa, ojalá lo pueda hacer, Jerusalén queda en una parte elevada, en una montaña que se llama el monte de Sión. Cuando subí, según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico en los gentiles. ¿Qué hizo Pablo? Y es de las pocas veces que usted va a encontrar en la Biblia que Pablo enseña en privado. Pablo no fue a hablar en una plaza, en un parque, en una sinagoga, en un templo, a miles. No dice, expuse en privado lo que yo le predicaba a los gentiles a algunas personas de reputación, algunas personas que tenían, digámoslo, cierto nivel económico. Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Pero me llama mucho la atención el 3 y el 4. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Tito era griego, sin embargo, aún a Tito que estaba con él, no lo obligaron a circuncidarse. Y dice el 4, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Le voy a repetir el 4, o sea, Pablo organiza una reunión privada en Jerusalén, privada. Sin embargo, ¿se meten qué? Falsos hermanos, dice el versículo 4. Y dice, y esto a pesar de falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. ¿Sabe? Dice la versión Dios habla hoy, DHH, dice, algunos falsos hermanos se habían metido entre nosotros a escondidas para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y hacernos otra vez esclavos de la ley. Entonces, aunque Pablo tenía una reunión privada, ¿se metieron qué? Falsos hermanos, subráyelo. Falsos hermanos introducidos a escondidas. O sea, se metieron a espiar. ¿Usted sabía esto? Que a las iglesias cristianas, evangélicas, va gente a espiar. ¿Lo sabía? Nosotros lo sabemos, nosotros lo hemos comprobado. A nosotros nos ha pasado
que ha llegado gente a filmarnos los cultos, que no es de la congregación, a filmar los cultos. Los filman, nunca más vuelven, están allí, no sé qué buscan, no sé qué pretenden, no sé de parte de quién vienen. Lo hemos vivido. Entonces, como es un lugar abierto para mucha gente, no todo el que está sentado en tu silla adelante o atrás o enfrente es una persona de confianza. Hay gente que va allá a espiar, a mirar, a ver qué dicen aquí, a ver cómo mueven allá, a ver cuánto se recoge de diezmos, a ver a dónde es que guardan la bolsita, la taleguita. La gente cree que es que se mueven millones. Entonces va y la taleguita es a ver cómo le echo mano a la taleguita. Hay gente que va con muy malas motivaciones a la congregación. ¿Cómo se le llaman? Falsos hermanos. Hay gente que va a reparar. Ay, ¿viste? El pastor se compró una camisa nueva. Ni siquiera uno es consciente de qué se pone, pero la gente sabe qué te pusiste. Si repetiste ropa hace un mes, o hace 15 días, o hace 6 meses. La gente, a eso se llaman espías. Gente que no van a que Dios háblame, Señor, ministrame, Señor, cámbiame, Señor. No, van siempre mirando la paja en el ojo, sin saber o sabiendo que tienen una viga atravesado en sus propios ojos. ¿Cómo se llaman esos hermanos? Falsos hermanos. Por eso yo no le creo y no le como cuento al, ay, hermanito, hermanito. Ay, pastor, es que usted es una bendición, usted es una maravilla, usted es un tipazo, usted es de lo mejor. Pastor, lo voy a invitar a almorzar. Yo realmente les cuento, perdónenme, por favor, sé que soy un pastor muy diferente a lo que usted tal vez está acostumbrado, pero yo no como cuento de eso. A veces esa gente que te lisonjea y es que usted es un padre para mí. Yo por dentro sé que no es así. Sé que es una estrategia. Ay, no, es que la hermanita nunca hablaría mal de mí porque como ella me dice cosas tan bonitas. Es una estrategia simplemente de falsos, ¿qué? Hermanos. A Pablo lo fueron a espiar. A Pablo se le metió gente allá a espiarlo. Ah, mira lo que está enseñando. Porque como Pablo le fue a predicar a esta gente lo que él le predicaba a los gentiles, recuerde que Pablo predicaba un evangelio diferente al de Pedro. Pedro era la ley. Pablo era la gracia. Entonces esta gente fue allá, ay, mire, está hablando de la cruz. Usted sabía que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Usted sabía que la Biblia dice que para los griegos, que era la gente más inteligente, la gente más sofisticada de su época, a los griegos no solo les debemos el yogur, ni las olimpiadas, a los griegos le debemos las universidades, el derecho, una cantidad de cosas. Esta gente era supremamente sofisticada. Y sabe, para los griegos, cuando Pablo les habló de Cristo, esta gente decía, ¿cómo nos vas a hablar de un Dios? Nosotros tenemos los dioses del Olimpo, está Zeus, está Perseo, está Diana, están todos nuestros dioses acá. ¿Cómo nos vas a hablar de un Dios que entregó a otro Dios, a su Hijo, para que lo descuartizaran en la cruz? Entonces, no les cabía a los griegos el evangelio de Pablo. Entonces, habían infiltrados. ¿Sabe? Hay gente que va a la iglesia a criticar. Ay, mire el pastor lo que dijo, mire lo que enseñó. Mire, es que aquí, ¿sabe una cosa? Yo soy muy respetuoso del tema profético y lo respeto profundamente. Pero ¿sabe una cosa? Hace un tiempo alguien me dijo, pastor, es que sabe, en la iglesia volviendo al Padre no hay profecía. Nosotros quisiéramos profecía todos los días de culto. Entonces, pastor, usted debería tener más profecía. O sea, están como pendientes. Nosotros acá no hacemos así, hermana. Nosotros no somos así. Si bien es cierto, creemos en la profecía, creemos que la profecía tiene que ser verdadera y es algo delicado. Pero van allá a poner la mirada no en lo bueno que te están dando, sino en lo malo. ¿Cómo se llama eso? Falsos hermanos. ¿Y le ocurrió a quién? A Pablo. Y Pablo dice, más aún Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego. Entonces él quería mostrarles a Tito. Tito es griego, es joven, está conmigo, está Bernabé. Pero aún con todo eso, había gente allá desperdiciando la oportunidad de ser salva. Escúcheme, si usted va a una congregación a criticar, si usted va a una congregación a murmurar, a maldecir, a juzgar, a poner mala cara, a hacer caer a los demás, a hacer de tropiezo, a no cambiar, le voy a dar un excelente consejo. No vuelva. No se congregue jamás.
Quédese solo, quédese sola, no le haga daño a otros, porque peor condenación vas a recibir. Peor condenación cuando tú eres tropezadero. El Señor Jesús dijo, ay de aquellos que hagan tropezar a otros. Así, los tropiezos tienen que existir, pero ay de aquel que sea una piedra para que otros caigan. Hay hermanos que comienzan y dicen, mire, podría contarle 1000 historias de esto. Conocí el caso en un lugar donde estuve, el pastor predicaba una cosa linda en la mañana y un hermano que era muy allegado al pastor, entre comillas, ese tipo era falso con ganas, él por la tarde convocaba a unos hermanos en su casa y daba un sermón contradiciendo lo que el pastor había hecho por la mañana. Dios, a escondidas del pastor. Y uno dice, wow. Y hay gente que todo el tiempo está, si viste, imagínate, y pasó, y me dieron, y no me dieron. Mire, en la iglesia, yo he soñado con una iglesia linda y es bien difícil. En la iglesia cuando hemos repartido cosas, nosotros cuando hacemos las primicias, nosotros tomamos lo que lleva la gente, oramos por eso, lo bendecimos, empacamos mercados y todo el que vaya a la iglesia ese día se lleva algo para su casa. Y si usted está conmigo sabe que es verdad. Y yo he tenido que ver gente que me venga y me han venido a decir a mí, pastor, perdóneme, pero ¿por qué la bolsa de la hermana Julana es más grande que mi bolsa? Hermana, porque a ella se le dieron un racimo de plátanos y a usted seguramente se le dio arroz o se le dio azúcar o yo qué sé. Hay gente que no va a ver lo bueno que me están dando, la palabra que me están dando, la adoración que me están dando, el respeto que me dan, sino que van con un corazón dañado. Y le quiero decir, eso es un falso hermano, que le hace muchísimo daño a la obra del Señor. Escúchame, cuando tú eres un falso hermano o una falsa hermana, tú le estás haciendo daño a la obra de Dios y finalmente el Dios de la obra, por esa causa, te apretará. Ezequiel capítulo 34. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor en Ezequiel 34. Ezequiel 34 no solo dice de los malos pastores, sino que Ezequiel 34 habla de esas malas ovejas. Usted no sabe cuántos pastores conozco yo dañados por malas ovejas. Gente ingrata, gente desagradecida, gente rebelde. Mire, es tenaz esto. Gente que nunca se sujetó a su papá, a su mamá, nunca se sujetaron a un profesor, nunca se sujetaron a un jefe y llegan a una congregación y menos se van a sujetar a su pastor a menos que haya nacido de nuevo. Y para nacer de nuevo tiene que morir. Y sabe, yo conozco pastores lindos dañados por ovejas. Pero nadie predica de eso. Siempre, ay, el pastor tal dañó a tal gente. El pastor tal se robó tal cosa. El pastor cayó en adulterio. El pastor esto. Pero le quiero decir que hay una cantidad de malas ovejas dañando pastores. Una cantidad. Gente desagradecida. Gente ingrata. Gente que en la más mínima oportunidad darán la espalda y se irán. Sin decir ni gracias. Conozco pastores al borde de un colapso nervioso por una congregación que lo presiona y lo presiona y lo presiona y le exige. Por eso un consejo, si tú vas a ser pastor un día, no le recibas nada a nadie. Porque el que ay pastor, vea, le voy a sembrar 10 sillas. Ese que te sembró 10 sillas, mañana va a querer que tú lo trates con preferencia y eso no es así. O va a querer, ay pastor, yo quiero que es que pinten esta pared rosada porque a mi esposa le gusta el rosado. Olvídate de eso. Y en esto uno tiene que tener carácter, tiene que tener los pantalones bien amarrados y el corazón bien puesto en el Señor. Porque hay unas ovejas que son una bendición. Ezequiel 34 me habla acerca de estas ovejas. Versículo 15. Dice, yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y la haré volver al redil la descarriada. La perdida el Señor la busca. La descarriada. Vendaré la pierniquebrada. Fortaleceré la débil. ¿Qué hace el Señor con estas 3 ovejas? Las ayuda. ¿A cuál? A la que se va. El Señor va y la trae, venga de nuevo.
A la pierna quebrada la vendaré. Y según las tradiciones de los pastores de la antigüedad, cuando había una oveja que era brincona y se saltaba el redil, se saltaba el muro, se saltaba el vallado y se iba, ya reincidía en esto, el pastor le partía una patica a manera de sanción, a manera de aprendizaje. El Señor dice, a la que se fue la traigo, a la piernipartida, patiquebrada, la curo, a la débil la fortaleceré. Pero aquí comienzan los ayes sobre las ovejitas que tenemos hoy en día. Y dice, mas la engordada y la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. ¿A quién? A la engordada y a la fuerte. Hay gente que si yo los pudiera mirar espiritualmente están obesos espiritualmente. Gordos, reciben pastos, comida. Gordos, todo para mí, todo para mí. Ay, que Dios me hable, que Dios me bendiga, que Dios me ayude. Todo para mí, gordos. No dan, no ayudan, no extienden la mano, no son solidarios. Solo quieren para ellos. Dice que a la oveja engordada, a la oveja fuerte, el Señor los juzgará con justicia, o sea, será severo en su juicio. ¿Por qué razón? Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carnero y machos cabríos. O sea, ¿qué hace el Señor? Pleito entre oveja y oveja, ¿qué hace el Señor? Juzga, escúcheme. Porque hay una serie de cosas que si yo entiendo y yo las dejo de hacer, voy a avanzar. El Señor juzga los pleitos entre oveja y oveja, escúcheme. Llegó la persona nueva a la congregación, pero llegó con una ropa humilde, llegó sin pinta de nada, entonces nadie lo saluda, nadie lo abraza, nadie se le acerca, nadie le toma los datos, nadie le pregunta de dónde vienes. Pero llegó la otra señora bien con su pelo, su vestido, sus alhajas, su carro. Y entonces aquí la sentamos, venga, la consolidamos, le tenemos el líder. El Señor aborrece eso. Lo aborrece. Lo aborrece profundamente. Porque para el Señor no hay acepción de personas. Entonces el Señor dice, juzgaré entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos, porque no todos son ovejas, hay unas que son carneros y ojalá usted no sea un macho cabrío. Dice el Señor, este es el reproche de parte del Señor a ese hermanito falso. Yo espero que usted sea consciente, si usted es una hermanita falsa, diga, ay Señor, yo no quiero hacer más eso, o no quiero ser un hermanito falso. Dice, os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos quedan. ¿Qué hace una mala oveja? Se alimenta de buenos pastos. Pero una vez llena, con sus pies, hollar es pisar los pastos que quedan. O sea, hay gente que está pensando en ellos. Todo para mí, no para nadie más. Yo soy el que tengo que comer, no me importan los demás. Y esto es profundamente desagradable delante del Señor. Y luego dice, esta oveja pisa los pastos. Y dice, y lo que queda de vuestros pastos lo pisa esta oveja. Y que bebiendo las aguas claras, ¿qué más es esta oveja? Toma aguas claras, enturbian además con vuestros pies las que quedan. Es bastante curioso que si está hablando de ovejas, me hable de pies y no de patas. Aquí dice que comen buenos pastos y con vuestros pies hollan los pastos que quedan, no con vuestras patas. Es curioso que el Señor está hablando y dice, y toman agua clara, agua limpia, pero una vez te saciaste agua, metes el pie ahí y turbias el agua para que el que venga a tomar, tome agua turbia. ¿Sabe? Hay gente que se alimentan ellos y no quieren y son tropiezo, y no dejan crecer, y no dejan avanzar, y no dejan que el otro también reciba. No dejan, quieren ellos. Ahora, curioso que no dice patas sino pies. Y dice el Señor, versículo 19,
Y mis ovejas, ahora sí las del Señor, comen lo hollado de vuestros pies. Comen lo que pisaste con tus pies. Y beben lo que vuestros pies han enturbiado. O sea, comen y lo que sobró mal, que coman los demás. Cuando hablamos de pasto y de beber agua, hablamos de la palabra. Hay gente que se está alimentando, pero que no deja alimentar a otros. Hay gente que es nociva y está yendo a un lugar y están contentos cuando se le acerca a alguien en secreto y le dice, ¿usted sabe lo que pasó aquí en esta iglesia? No, yo no sé. Yo estoy hace un año y yo estoy contento. Si le contara, no, esto aquí ocurrió una cosa terrible. Le dañó la fe. Le cuento esto. Ese hermano malo no se va a ir de Dios. Aunque uno quisiera que se fuera. Ese hermano malo es el que el Señor Jesús dijo, ustedes fariseos hipócritas no entran al reino y tampoco dejan entrar. El fariseo se paraba en la puerta espiritual del reino y decía, este entra, este no entra, como si él tuviera autoridad. Y lo peor es que el Señor dice, él no entrará, pero tampoco dejará entrar. Hermanos calumniadores, hermanos que usan el nombre de Cristo para robar al otro. Hermano, présteme $1,000,000, yo se lo pago. Yo soy siervo aquí en la iglesia, yo ministro aquí, yo sirvo acá en la iglesia. Y el otro ingenuo y cauto dice, uy, pues claro, ¿y cuántos años llevan en el evangelio? 20, hermano. ¿Y usted cuánto lleva? No, yo llevo 6 meses. Ah, yo le presto el $1,000,000. No se los pagó. Le dañó la fe. Le dañó la fe al otro. Te alimentaste y luego pisoteas porque ya no necesitas. Bebiste y luego enturbias, y aquí una vez más dice, con vuestros pies. Ahora, ¿qué dice el Señor acerca de estas ovejas? Dice el versículo 20, por tanto, así les dice Jehová el Señor, he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja ¿qué? Flaca. El Señor va a juzgar, va a decir, ¿qué pasa aquí? Si son ovejas del mismo rebaño, si van al mismo abrevadero, si van al mismo lugar a comer pastos, ¿por qué hay unas tan gordas y otras tan flacas? ¿Qué está pasando aquí? Y ese asunto le voy a contar, ¿eso lo juzga quién? Dios, escúcheme. No solo es malo hablar mal del pastor, no solo es malo hablar mal de tus autoridades espirituales, eso te hace un daño terrible. Es malo también cuando le haces daño a tu hermanito en Cristo. A ese hermanito. Y en las iglesias grandes sí que es cierto este fenómeno que la gente no vuelve y nadie los echa de ver. Y al tiempo, ¿y por qué no volviste? No, ¿cómo le parece que es que viene un hermano y que yo le voy a ir a dar un estudio bíblico a su casa? Y sí, era un hermano de la iglesia, era diácono, o era danzarín y danzaba y el tema y esto y lo otro, y lo traje a mi casa y vino a predicarme la palabra de Dios, pero un día nos dijo, venga, ¿por qué no me prestan para irme para la casa que no tengo plata? Y es que no tengo con qué pagar el arriendo. Y nos tumbó. Hermanos que hacen que otros se vayan. Y ese asunto, ¿qué va a hacer el Señor? Lo va a juzgar, escúcheme. Escúcheme lo que le estoy diciendo, que se lo digo por amor. El Señor cuando dice, yo voy a juzgar, eso es una cosa seria. Dios nos guarde. La Biblia dice, dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Sabe? Hay gente que ha trampeado usando el nombre de Cristo, escudándose, más que en el nombre de una denominación, es el nombre de Dios el que queda manchado, el que queda salpicado aquí con esto. Le han dañado la fe a mucha gente, no solo ministros, ovejas y hermanos falsos en la fe. No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. No todo el que se congrega es tu hermano en Cristo, no lo es. Y el Señor dice, yo juzgaré entre la oveja gorda y la flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro. ¿Qué está diciendo el Señor a la oveja gorda? Tú empujaste con el costado y con el hombro y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles hasta que las echasteis y las dispersasteis. ¿Qué dice el Señor? Esa oveja que
No sé si usted alguna vez ha visto un animal, pasa a veces en los perros, cuando hay muchos perros, el perro dominante se para enfrente de la comida, abre las patas, come él y los demás tienen que esperar en una cuestión de jerarquía. Pero el Señor está diciendo, comiste, te saciaste, pero empujabas al otro, a la otra, a sacarla. Y le dabas cabezazos. Y la empujaste hasta que la sacaste. Hasta que la sacaste. Grave error, usted hacer que alguien que estaba caminando en la fe se salga del camino de la fe. Grave error. Sacar a un perdido del camino de salvación, esa sangre estará sobre tu cabeza. Por comentarios, por malos testimonios, por chismes, por un mal corazón. Hay gente en las congregaciones, perdóneme que se lo diga, con tan mal corazón, que están ahí pensando que ellos deben subir como sea y saco al que sea, aburro al que sea, se la monto al que sea, hago lo que sea, lo desprestigio, le pongo trampas, lo que sea, con tal de llegar allá. Llegaste, pero llegaste como Saúl. Saúl reinó sin Dios. Yo no quiero reinar sin Dios. Cuando Saúl fue desechado, Saúl le dijo a Samuel, venga, vamos ante el pueblo y hónreme yo quiero seguir reinando. Samuel le dijo, no, es que ya Dios no quiere que tú seas, no importa, yo quiero seguir reinando. Ah, ok, siguió reinando sin Dios. Yo conozco gente que está enfrente de congregaciones, enfrente de ministerios, enfrente de movimientos cristianos sin Dios. Ellos se autonombraron allí. Cornearon, empujaron, pisotearon, enturbiaron el agua, llegaron. Pero ¿qué mérito hay llegar si Dios no está contento conmigo? ¿Qué mérito hay en predicar si Dios no está contento conmigo? Si Dios no está contento conmigo, apague y vámonos, hermano. No tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. Y hay mucha gente equivocada en esto. Bueno, lástima el tiempo, pero dice el versículo 22, yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña y juzgaré entre oveja y oveja. 3, 4 veces el Señor dice, juzgaré entre oveja y oveja. ¿Usted cree que porque nadie lo supo no pasó nada? ¿Tú crees que, no, es que nadie se dio cuenta que a la muchacha que me colocaron a discipular, yo terminé siendo su novio? Entonces ya no le hablaba de Cristo, sino de mí, y terminé acostándome con ella, pero después ahí llené un papel, no volvió, no sé los motivos. ¿Tú crees que eso se va a quedar así? ¿Tú crees que eso no va a llegar al estrado del Señor? Los hermanos malos le hacen mucho daño a la obra. Por eso, para finalizar, le quiero decir esto. Yo tengo una oración en mi corazón. Yo no quiero multitudes. No quiero multitudes. Porque no sé cómo manejar multitudes. Cómo rendir cuentas a Dios por multitudes. No lo sé. Sé que cada persona que llega a la iglesia, cada vez que alguien llega nuevo, yo me alegro, pero me preocupo. Uno nuevo. Uno que hay que rendirle cuentas al Señor. Uno que hay que cuidar. Uno por el cual hay que orar. Uno más para darle testimonio. Y escúcheme este concepto. Yo prefiero una iglesia de 100, de 200, de 300 personas con un corazón correcto, limpio, que aman a Dios, que son buenos hermanos en la fe, que no calumnian, que no malhablan, que no maldicen, que son obedientes, que gente santa, que gente limpia. Yo prefiero una congregación así a una mega iglesia. No tengo nada en contra de las mega iglesias. Pero mi pensamiento de congregación es otro. De iglesia es otro totalmente opuesto a lo que se ve hoy en día. ¿Cuánta gente no volvió? Ahora, sí hay gente que es muy delicada, muy quisquillosa, hay gente que es muy dramática. No volví porque me miraron mal. No volví porque nunca me llamó nadie, no volví porque me sentaron en la última silla y fue adrede. Hay gente que de verdad es complejo.
Pero hay gente que con causa ante Dios se fueron. ¿Qué promete el Señor? Yo las voy a buscar. Yo las voy a traer. No serán más rapiña para nadie. Yo iré por ellas. Pero ese asunto lo voy a ¿qué? A juzgar. A juzgar. Padre Celestial, te doy gracias. Yo te bendigo, yo te exalto. Agradezco, Señor, tu palabra que nos hace bien. Oramos, Señor, en esta hora y pedimos perdón si hemos sido malas ovejas. Si hemos sido rebeldes, si hemos sido ovejas que han corneado a otras, que han empujado a otras. Ovejas gordas, engordadas, pero engordadas sacrificando el bienestar de otras ovejas. Perdona el egoísmo, Señor, de la iglesia moderna. Perdona, Señor, la forma de comportarnos en Cristo tan vergonzosa en este momento, Señor. Perdónanos porque a veces no mostramos ese evangelio que tú predicaste aquí en la tierra, Señor. Hoy te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que si hemos sido malas ovejas, que si hemos sido falsos hermanos, que si hemos ido con malas motivaciones a las congregaciones, ayúdanos a cambiar, Señor, a cambiar. Yo quiero cambiar eso de mi vida, Señor. Yo quiero dejar eso y quiero convertirme en una buena oveja. Quiero convertirme en un buen hermano en la fe. Quiero ser una persona solidaria. Quiero cerrar mi boca. No quiero hablar de nadie. No quiero juzgar a nadie. No soy yo quien para juzgar a los demás. No quiero, Señor, ser tropezadero. No quiero ser tropezadero. Mucho menos ser tropezadero para alguien que ya llegó a una congregación. Es mucho cuento que una persona logre congregarse para que por causa de hermanos malos termine yéndose otra vez para el mundo. Señor, que si alguien vuelve al mundo de la congregación, no sea por mí, no sea por mi causa. No quiero cargar eso delante de ti, Señor. Ayúdame a ser un buen cristiano. Y el buen cristiano es aquel que cierra la boca porque sabe que tiene sus luchas, sus batallas, sus errores y que antes de mirar la paja en el ojo ajeno, tenemos que sacar la viga de nuestro ojo. Ayúdame, Señor. Si es posible, levanta congregaciones como la iglesia primitiva, Señor, donde había una verdadera hermandad en Cristo, sin intereses, sin hipocresía, sin falsedad. Danos la posibilidad de congregarnos en un lugar. Yo sé que no será perfecto, pero que sí se asemeje al diseño original de la iglesia primitiva. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.